Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto video de la asignatura de Historia de segundo grado. Continuamos con el tema del conocimiento histórico en un país colonizado. Bien, vamos a comenzar. El pasado y el presente pues tienen mucho que ver con lo que es la construcción del conocimiento histórico. Entonces, nos vamos a basar en el autor Agustín de Hipona, que nos dice qué es el tiempo, ¿no? A lo largo de la historia, muchos científicos, filósofos e historiadores han tratado de responder a la pregunta ¿qué es el tiempo? Este autor nos dice en su obra Las Confesiones que el tiempo, pues si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Sin embargo, en la actualidad todos estamos regidos por el tiempo. Tenemos un tiempo para levantarnos, otro para asearnos, desayunar, ir al trabajo, a la escuela, ver nuestro programa favorito, ir al cine, en fin, el tiempo rige nuestra vida. ¿Pero cómo lo podemos definir tan fácilmente? Pues el tiempo es intangible y constante. No lo vemos, pero lo percibimos. Esta percepción del tiempo es subjetiva e interna. Por ejemplo, la percepción biológica o psicológica del bebé que siente hambre después de un determinado número de horas que lleva sin comer, la percepción psicológica del tiempo de una clase de historia o de la duración de un videojuego o fiesta. Otro tipo de percepción es la noción de antes, después, temprano, tarde, etcétera. Y esas pues las utilizamos lo que es a lo largo del día, ¿no? Cuando ya se nos va la mañana decimos, ay, es que ya es bien tarde. Él hace una división de tres categorías. Una categoría mental que se construye de manera gradual a medida que crecemos, desde los primeros años hasta la adolescencia. Nos menciona primero el tiempo físico. Es medido por el movimiento de los astros, la percepción del día y la noche, las estaciones del año, cómo organizaron los hombres el tiempo en minutos, segundos, días, semanas, meses, años. Es decir, el hombre aprendió a medirlo por el reloj y el calendario. Otra connotación que da es el tiempo biológico, que es el tiempo de la vida de los organismos, en este caso, pues la vida del ser humano. Pasa por el ciclo de nacimiento, desarrollo y muerte enmarcado en un tiempo específico. No todos los seres humanos vivimos el mismo tiempo, pero pues es más o menos un rango el que se utiliza. El tiempo histórico también es otra categorización que él da, que es el tiempo del movimiento de la sociedad, de los acontecimientos del hombre dentro de las sociedades en donde se desenvuelve. El tiempo de la sociedad es un continuo que forma parte de una temporalidad mayor, el de los acontecimientos, de las estructuras sociales y de los procesos que llevan a un hecho histórico. Entonces, el conocimiento histórico de un país, pues, se conforma en parte de este tiempo histórico. Aquí también dentro del conocimiento histórico hay un personaje, pues, muy importante, que es el historiador, que pues ya también lo habíamos visto y mencionado en otras clases. El historiador pues se basa mucho en lo que es la variedad de las fuentes históricas, fuentes primarias, fuentes secundarias. Las fuentes primarias, principalmente los materiales escritos, piezas iconográficas, audiovisuales, piezas sonoras, libros. Las fuentes secundarias pues es en base a su investigación precisamente lo que él hace y de ahí realiza su trabajo convirtiéndolo también en fuente de consulta de clasificación secundaria. Para entender los cambios de una sociedad, los historiadores separan los acontecimientos históricos y establecen cortes en el tiempo que facilitan su estudio.
Estos cortes se llaman, bueno, son divisiones convencionales organizadas cronológicamente en periodos sucesivos de acuerdo con ciertas características internas. Los periodos pueden ser diferentes según la concepción histórica que se tenga y los objetos que se quieran, los objetivos que se quieran alcanzar. La periodización es un recurso que utiliza el historiador para establecer cortes simbólicos en una temporalidad continua a partir de algún criterio teórico. Es de gran utilidad para la percepción del transcurrir temporal de los procesos históricos. Recordemos, chicos, que todo hecho histórico lleva un proceso que es el que analiza, estudia e investiga el historiador. Por ello, la propuesta de periodización difiere una de otra. Por ejemplo, se da una periodización tradicional, que es la división tradicional de la historia universal, propuesta por el historicismo, que es aquella que se divide la historia en prehistoria e historia. Esta última inicia con la aparición de la escritura. La etapa de la historia se divide a su vez en antigüedad clásica y desde el fin de la prehistoria hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. La Edad Media desde la fecha anterior hasta la caída de Constantinopla en poder de los turcos en 1453. La Edad Moderna, que se inicia con los grandes descubrimientos geográficos y culmina con la Revolución Francesa de 1789, y la contemporánea, que es hasta nuestros días. Este tipo de periodización se mezcla criterios diferentes, por ejemplo, el cultural, como la aparición de la escritura, que estuvimos viéndolo también en clases anteriores y vimos la importancia y la relevancia que pues esta tiene para la humanidad. Los hechos militares, como la caída de Roma y Constantinopla, algunas otras guerras que hemos estado comentando también con ustedes, como son las guerras de Grecia, de Peloponeso, y los hechos políticos que tienen que ver con la Revolución Francesa, que fue un parteaguas en la historia contemporánea. Todas estas tienen que ver principalmente con los hechos que han transcurrido y han sido parte de la historia. Han cambiado pues la perspectiva del mundo, algunos más, otros menos. Lo que son los modos de producción, bueno, es otra forma de periodización y es la propuesta por la corriente del materialismo histórico, que divide a la historia en modos de producción: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo, y cuyos criterios de periodización se establecen de acuerdo con las características comunes, principalmente las económicas que representan a las sociedades. Este modelo explica igualmente que el historicista, la evolución de la sociedad europea, tiene una mayor universalidad al no tomar como referente principal los fenómenos políticos europeos. También los historiadores materialistas han necesitado adaptar el modelo a las circunstancias específicas de cada lugar, lo que en ocasiones ha dado pie a la incorporación de nuevos modos de producción. Debemos recordar, chicos, que bueno, también una periodización de la historia se divide en el año cero, que es antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Sin embargo, todas estas pues tienen una característica que están marcadas en las fechas, marcan un hecho histórico, pueden eh, dar pauta a un proceso histórico que lleva como resultado otro hecho histórico. Recordemos que la historia del mundo no está ajena, ¿no? En algún momento, como les comentaba en la clase, en algún momento las historias de todo el mundo se enlazan. ¿Por qué? Pues porque no son hechos aislados. Lo veíamos en la clase
Y anteriormente les ponía varios ejemplos de la Revolución Francesa, por ejemplo, en determinado momento, pues fue un ejemplo que siguieron aquí los conspiradores para iniciar lo que fue la guerra de independencia de aquí de México, ¿no? De ahí tomaron ellos las ideas del liberalismo, querían también una república como la tenía Francia. Entonces, los hechos nunca son aislados. En algún momento también les platicaba pues que teníamos herencia occidental, que esto viene de la mano de cuando nos invadieron los españoles, pues ellos ya también habían tenido guerras anteriores y en ese aspecto, pues también ellos heredaron lo de los números arábigos, que son los que utilizamos nosotros hasta la fecha. Entonces, en algún momento tenemos herencia europea por la fusión que se hizo cuando llegaron aquí los españoles que descubrieron el continente americano. Entonces, toda la historia de Europa en algún momento, pues, se entronca también con lo que es la historia de aquí de América. Y toda esta periodización nos ayuda a estudiar cada uno de esos hechos históricos y procesos que se dan para que tengamos un conocimiento histórico. Entonces, la historia, pues como vimos anteriormente, es una ciencia que se apoya de otras precisamente para que estos procesos puedan ser estudiados y el historiador pueda dar pues su juicio, ¿verdad? También dar a conocer su punto de vista y su opinión sobre todos ellos. Entonces, en este caso, bueno, yo les recomiendo que investiga quién fue Agustín de Hipona, que fue el autor que mencionamos al principio, cuáles fueron sus aportes para la historia. Y es importante, chicos, que ustedes complementen todo esto que vemos bueno, que mencionamos en los videos y que vemos a lo largo de todas las clases para que los temas queden pues más reafirmados, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pues la podemos aclarar durante las clases. Háganmela saber con mucho gusto y pues muchas gracias. Recuerden que lee, comparte y aprende. El aprendizaje nunca se acaba, siempre hay algo que aprender. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.